Buenas tardes. El día de hoy vamos a analizar un caso de un paciente con pancreatitis aguda recurrente. Los integrantes de este grupo son los siguientes: mi persona Sharon Cristel Camacho Encinas, Lisette Canelas, Jonathan Choquetilla, Nicole Catherine Martínez, Maciel Quesada y Mariana Abril Morales. Vamos a empezar analizando el caso, viendo cómo viene nuestro paciente. Y vemos a un paciente de 24 años de edad con una pancreatitis aguda recurrente. Como antecedentes personales, es un ex bebedor de dosis tóxicas alcohólicas desde marzo del 2004, hace muchos años atrás. Es fumador de 20 cigarrillos al día, presenta asma bronquial, sin tratamiento ni seguimiento habitual, 4 episodios de presión arterial leve de etiología alcohólica. Y en la enfermedad actual, el paciente refiere dolor abdominal en epigastrio de varios días de evolución, con aumento de intensidad en las últimas horas, junto a náuseas. No presenta otros síntomas y no tiene ingestas de alcohol. A la exploración física presenta abdomen blando, doloroso a la palpación en epigastrio e hipocondrio izquierdo, y resto anodino. Se realizaron varias pruebas complementarias en urgencias, en los cuales se ve lo que es la hemoglobina, los leucocitos, plaquetas, glucosas y entre otros, que se presentan en la siguiente imagen. También se realizó lo que es un ecocardiograma, una radiografía de tórax y abdomen que no presenta ningún hallazgo, una ecografía abdominal que está todo normal, y en la hospitalización presenta una buena evolución clínica y analítica, con clínica respiratoria compatible con una reagudización del asma bronquial. Dada la ausencia de la ingesta de alcohol en los últimos ingresos, se replantea la etiología de los episodios de pancreatitis y se solicitan lo que es una endoscopía digestiva alta, con esófago de Barrett largo, con confirmación histológica, un estudio microscópico de sedimento biliar, negativo para microcristales. También evaluamos lo que es la espirometría, rayos X de senos, donde vemos ocupación de senos maxilares, los cultivos de esputo, y por último se solicitó lo que es una exploración complementaria que resultó, de la que resultó el diagnóstico. Pasamos a analizar cada punto de lo que es esta enfermedad y pasamos a definir lo que es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria que es la más frecuente enfermedad del páncreas. Consiste en un cuadro de rápida aparición caracterizado por un dolor fuerte en zona central, frecuentemente con irradiación a la espalda y acompañado de diversos síntomas para el paciente. Ahora, lo que es la pancreatitis aguda recurrente se define como un episodio recurrente de pancreatitis aguda en sí que aparece con más frecuencia, que apareció en varias ocasiones, con una resolución clínica completa entre los cuadros y con recuperación completa del parénquima pancreático. Presenta episodios recurrentes de pancreatitis aguda y pueden llevar a una pancreatitis crónica, con un daño estructural y secuelar, y un factor de riesgo asociado de adenocarcinoma pancreático. La causa más frecuente de esta patología, que es la pancreatitis aguda recurrente, es más que todo causas biliares y el consumo excesivo de alcohol. Otras causas que son muy poco frecuentes podrían ser la microlitiasis, la genética, la disfunción del esfínter de Oddi, las drogas, las causas metabólicas, tumores pancreáticos, incluso las infecciones y en algunos casos anomalías congénitas. Ahora yo voy a hablar cómo se denomina la pancreatitis aguda, que es incapaz de ser diagnosticada como tal, que es la pancreatitis aguda idiopática. En el punto 5 nos pide qué estudios complementarios solicita en el caso para su diagnóstico, para poder determinar que nuestro paciente tiene la pancreatitis aguda recurrente. Vamos a ir a lo que son los laboratorios como se pidió en emergencias, donde analizaremos principalmente lo que es la amilasa y la lipasa. La amilasa y la lipasa se tienen que encontrar 3 veces a su valor normal superior. En el paciente se encuentra elevado ya que la lipasa y la amilasa
tiene 140 miligramos como máximo y la lipasa tiene como 160 miligramos como el máximo. En los análisis también vamos a hacer un análisis de orina, en donde vamos a buscar el tripsinógeno 2 y la amilasa urinaria. En las imágenes vamos a tener lo que es la tomografía abdominal, donde nos va a permitir destacar lo que es la pancreatitis crónica, quistes pancreáticos y masas pancreáticas. Y también vamos a tener lo que es el colangio-RM, que es un estudio que nos va a permitir visualizar los conductos biliares y pancreáticos. Nos va a ayudar a diagnosticar lo que son las malformaciones anatómicas como ser un páncreas divisium, un coledocele, anomalías en la unión pancreático-biliar, páncreas anular. Las ventajas de este estudio es que no es un método invasivo y no se utiliza ningún tipo de contraste o radiación. Se puede utilizar también en pacientes postquirúrgicos. Como tercer método de imagen vamos a tener lo que es la endoscopía. Para esto nos va a ser principalmente para el páncreas agudo idiopático para su diagnóstico. En esta endoscopía vamos a poder observar lo que son las malformaciones del páncreas, como ser el páncreas divisium y anomalías en la unión pancreobiliar, y así como el diagnóstico de ampulomas, tumores en el páncreas y también una pancreatitis crónica. Como cuarto método diagnóstico vamos a tener lo que es el CPRE, que es el colangiopancreatografía endoscópica, que este se nos ayuda a revelar un estudio para diagnóstico de pancreatitis aguda en un 70% en los pacientes con pancreatitis idiopática. Nos permite realizar aspiraciones biliares y estudios de microcristales. Se realiza de maniobras invasivas, y también nos sirve para realizar lo que son el manómetro de ODI y la cánula de la papila minor en caso de pancreatitis división. Bien, en el punto 6 nos pide que expliquemos y correlacionemos los métodos complementarios a usar en el paciente. Lo primero que se pidió fue una analítica completa, que es un examen de rutina para que nosotros, se pueda observar los niveles séricos en sangre. Se pudo observar que la hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaqueta, glucosa, sodio, potasio, enzimas hepáticas, la GOT, la GPT, calcio, bilirrubina, están dentro de los parámetros normales. La LDH está fuera de rango y, como se pudo observar, amilasa y lipasa están fuera de rango. Se podría decir que aumentadas de manera exponencial porque están muy, muy elevadas debido a la inflamación aguda del páncreas. También se pidió una endoscopía digestiva alta. ¿Por qué? Porque hubo sospecha de que el paciente tiene esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es una irritación en el revestimiento inferior del esófago causada por un reflujo crónico de los contenidos del estómago y del intestino delgado hacia el esófago. Se solicitó este estudio por los antecedentes de tabaquismo y alcoholismo que el paciente refiere, debido a que el tabaco es uno de los grandes factores de riesgo para sufrir esta patología. También se solicita un estudio microscópico de sedimento biliar, porque una de las causas más frecuentes de la pancreatitis aguda recurrente es, uno, el consumo excesivo de alcohol, y la otra causa es la litiasis biliar o la microlitiasis biliar. También se pidió la espirometría, que es una prueba simple de respiración para medir cuánto aire se inhala y se exhala de los pulmones. Es una prueba de rutina que se la realiza más que todo en casos en pacientes con antecedentes de asma, debido a que el asma causa que el revestimiento de las vías respiratorias de los pulmones se inflamen y los músculos que las rodean se tensen. Entonces, pues las vías respiratorias se van a estrechar. Por lo tanto, la espirometría va a controlar la fuerza con la que el paciente va a inhalar y exhalar. Esto al momento del ingreso al hospital y después de haberle administrado broncodilatadores al paciente para observar su mejoría. Esto, se le pidió porque el paciente tiene antecedentes de asma. Luego se le pidió una radiografía de senos maxilares debido a la sospecha de una posible fibrosis quística.
la cual hace que las secreciones se vuelvan pegajosas y espesas, y en lugar de actuar como lubricantes, las secreciones van a tapar los tubos, los conductos y pasajes, especialmente de los pulmones y del páncreas. También se pide una radiografía de tórax y abdomen para ver el estado cardiorrespiratorio y, bueno, la radiografía de abdomen para ver la causa y la ubicación exacta de dónde y el por qué el paciente refiere dolor en epigastrio. Se pide una ecografía abdominal, que es una técnica de imagen para descartar una pancreatitis crónica, masas y quistes pancreáticos. En el siguiente punto tenemos que deberíamos usar una o más escalas o score para un diagnóstico y así ver si se podría usar el test de sudor y el por qué. Bueno, para las escalas, score y ciertos criterios que debemos utilizar, estos son varios, los cuales van a predecir la severidad de la pancreatitis aguda. Entre ellos, y entre los más importantes, que se deben realizar entre las primeras 24 o 48 horas una vez que el paciente ingrese al hospital, es criterios de Ranson y de Glasgow. La primera, que está dividida, como podemos ver, en dos columnas. En la primera está la de Ranson y en la segunda está la de Glasgow. Bueno, cuando el paciente ingresa, tenemos ciertos criterios. Por ejemplo, la edad, si es mayor a 55 años, y en Glasgow, si es mayor a 55, igual que en Ranson. Luego es el recuento de glóbulos blancos, mayor a 16.000, y en Glasgow, mayor a 15.000. Tenemos la glucosa en ambos. Tenemos el LDH, que es la prueba de lactato de deshidrogenasa. Tenemos AST, aspartato aminotransferasa, el hematocrito, el nitrógeno ureico. Bueno, tenemos esto en Glasgow de la misma manera, pero en este caso no se encuentra lo que es el BUM, ni déficit de base, ni déficit de volumen, ni el calcio. En esta categoría se va a dividir en dos, los factores, bueno, tanto de Glasgow como de Ranson, donde nos va a decir que tanto de 0 a 2 puntos o de 3 a 4 nos va a decir si esto se va a agravar o no. Y como podemos ver, si es mayor a 6, si tiene mayor a 6 criterios, este va a ser muy agravativo. Bueno, tenemos ahora los criterios de IRMIA. Estos criterios nos mencionan si el paciente tiene una edad mayor a 55 años, leucocitos mayor a 15.000, glucemia mayor a 180, urea mayor a 45, albúmina menor a 3.3, presión oxígeno de sangre arterial menor a 60, calcio menor a 8 y prueba de lactato de deshidrogenasa mayor a 600. Bueno, acá nos menciona que si hay la presencia de 3 o más de estos criterios, en las primeras 48 horas significa que el paciente se va a agravar, es una pancreatitis aguda crónica, bueno, grave. Luego tenemos el score Apache 2, el cual nos permite diferenciar la pancreatitis aguda leve de la grave. Es una de las más usadas, ya que se puede evaluar en cualquier momento en que el paciente se encuentre hospitalizado. Entre estos, los más importantes son la temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que son los que normalmente se evalúa más seguido, pese a que tenemos acá una tabla en las cuales se encuentran distintos criterios con distintos puntajes. Y nos dice que un score de 9 o más indica pancreatitis grave. Ahora, el índice de severidad de pancreatitis aguda por TAC, una vez que se va a realizar la tomografía, tenemos los distintos grados con los puntos respectivos. En grado A, páncreas normal, con 0. Grado B, aumento difuso o focal de la glándula, atenuación no homogénea, puntos 1. Grado C, que es el grado MED, más cambios inflamatorios peripancreáticos leves, con 2 puntos. Grado D, el grado C, más una colección líquida asociada, que son 3 puntos. Grado E, 2 o más colecciones líquidas o de gas dentro o adyacente al páncreas o en retroperitoneo, que son con 4 puntos. Esto igual nos va a indicar si es una pancreatitis grave o no tan grave.
Tenemos por último los criterios de Atlanta, que ya es más que todo la unión de todos los anteriores criterios o scores. Ahí tenemos el criterio o score de Ransom, donde el valor de corte es igual o mayor a 3, score Apache 2, tenemos igual o mayor a 8. La falla orgánica. Si hay una falla orgánica donde el paciente presente shock o insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal, en el valor, bueno, lo que nos permite saber es acerca de la presión arterial menor a 90 milímetros de mercurio, presión de oxígeno en la sangre arterial igual o menor a 60, creatinina mayor a 2, tras adecuada hidratación. Luego tenemos en la región 4, complicaciones sistémicas, coagulación intravascular, diseminada o trastornos metabólicos. Igual tenemos el valor de corte. Y en la región número 5, complicaciones locales, que son necrosis pancreática, absceso pancreático, pseudoquiste pancreático. Y en uno de esos tiene que estar presente. Bueno, la presencia de cualquier condición, cualquiera de estos, en cualquiera de estas 5 categorías, nos indica una pancreatitis aguda severa, para lo cual se necesita más tiempo de internación en el paciente y se deben realizar incluso más estudios. Ahora, para la siguiente pregunta que formaba parte de las 7, sí podemos realizar el test del sudor porque nos ayuda para diagnosticar la fibrosis quística, lo cual en su fisiopatología de esta enfermedad tiene como una afección principal los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, los senos paranasales y los órganos sexuales. En nuestro paciente tiene afección en páncreas y por esta razón realizamos la prueba del sudor. Además, para determinar si la pancreatitis del paciente se debe a que tiene una fibrosis quística, como es la enfermedad principal. Y esto lo vamos a poder usar con el puntaje de Schwarzman y el de Brasfield para la categorización del grado de afectación. Esto es utilizado para lo que es la fibrosis quística. Acá tenemos el grado de severidad, tanto por la clínica o puntaje de Schwarzman y el puntaje de Brasfield, donde nos dice que es leve, de 75 a 100, de Brasfield de 20 a 25, moderada de 41 a 74, en el otro caso de 10 a 19, y grave si es menor o igual a 40, y en Brasfield si es menor o igual a 9. Bien, el punto 8 dice describa la pancreatitis por abuso de alcohol. Como introducción vamos a hablar un poquito sobre el alcohol, que es una sustancia tóxica para el páncreas y que su consumo excesivo puede generar una pancreatitis aguda y una posible inflamación puntual en ese órgano, que si no se cuida se vuelve recurrente, como en el caso de nuestro paciente, y que con el tiempo puede derivar a una pancreatitis crónica, que es mucho más grave. Bien, sabemos que el páncreas cumple 2 funciones: produce enzimas y produce hormonas que ayudan a regular, la manera en que el organismo procesa el azúcar. Bien, el páncreas puede degradar el alcohol, por tanto, puede ser por metabolismo oxidativo o por metabolismo no oxidativo, sintetizando ácidos grasos, ésteres de colesterol por cada vía y respectivamente. Estos ácidos grasos causan edema pancreático, activación de la tripsina intracelular y la inducción de factores y transcripción proinflamatoria, que son los que conducen a una respuesta inflamatoria sistémica o una insuficiencia orgánica. El metabolismo del alcohol, sabemos que es una droga psicoactiva, donde las membranas celulares pues son permeables al alcohol, y una vez que éste se halla en la circulación sanguínea puede encontrarse en todos los tejidos del cuerpo humano. El alcohol se absorbe ya sea en el estómago y en el intestino delgado y no se puede almacenar en el organismo. Más del 90% se metaboliza en el hígado. ¿Cuál es el mecanismo de acción del alcohol en la pancreatitis aguda? Existe una estrecha relación entre la ingestión de bebidas alcohólicas y los efectos en el páncreas. Si se consumen entre 80 y 100 gramos diarios de alcohol aproximadamente entre 3 y 5 años, este puede lesionar el páncreas e incluso puede causar una inflamación del mismo. Y bueno, existen 5 hipótesis que se plantearon sobre el mecanismo de acción del alcohol en el páncreas. La primera es que el alcohol aumenta las secreciones gástricas y produce una inflamación del duodeno. Se va a obstruir de forma parcial o total el orificio común de salida,
localizado en el duodeno de las secreciones biliares y pancreáticas hacia este. La segunda hipótesis es el incremento en la acidez gástrica de forma secundaria mediante la acción de la secretina, que causa un aumento de la secreción pancreática, y por acción directa provoca un aumento de presión en el conducto pancreático por espasmo o edema del esfínter de Oddi, e incluso por la obstrucción debida a precipitados proteicos. Estos mecanismos causan la rotura de pequeños conductos pancreáticos y la salida de enzimas activadas al tejido glandular. Esto llevó a proponer una teoría de la obstrucción e hipersecreción de la génesis de la pancreatitis. La hipótesis número 3 trata de que el etanol o sus metabolitos, fundamentalmente el acetalaldehído, actúan por acción tóxica directa sobre las células pancreáticas. La hipótesis 4 dice que las alteraciones de los lípidos secundarias al alcoholismo dan lugar a altas concentraciones en el páncreas de ácidos grasos libres que lesionan las células por acción tóxica, y varias de estas teorías se han propuesto para explicar los mecanismos mediante los cuales los triglicéridos séricos predisponen a la aparición de pancreatitis. La lipoproteína lipasa, presente en altas concentraciones en los capilares linfáticos pancreáticos, pueden producir una rápida hidrólisis de los triglicéridos. Esto conducirá a altas concentraciones de ácidos grasos libres, que precipitarían en forma de microtrombos en los capilares pancreáticos, ocasionando una isquemia o ejerciendo efecto tóxico directo sobre las células acinares. Y por último, la hipótesis 5, que sería la ingestión prolongada de alcohol, origina una alteración de la secreción pancreática en su calidad por un incremento en la producción de proteínas, con tendencia a la formación de trombos proteicos en el sistema ductal. Estos trombos se calcifican y dan origen a minicálculos en los ductos secundarios y terciarios, que van a lesionar su epitelio y el de los acinos. Proceso que cursa en forma asintomática hasta que se presenta el primer episodio de una pancreatitis aguda, de manera tal que, a pesar de ser clínicamente agudo, la entidad es histológicamente crónica. Y por último, los niveles de acción tóxica en el páncreas. Bueno, primero afecta lo que es la motricidad, aumenta el tono del esfínter de Oddi, altera la motilidad gastroduodenal y favorece el reflujo duodeno-pancreático. Y en el metabolismo celular, a nivel del metabolismo celular, sus metabolitos producirán citotoxicidad a nivel estructural y fundamentalmente una alteración de los microtúbulos intracitoplasmáticos. Para describir la pancreatitis de causa metabólica, va a ocurrir lo que las células acinares pancreáticas van a metabolizar lo que sería el alcohol u otras sustancias tóxicas, como ser fármacos u otros. Cuando llegan a metabolizar, por ejemplo, el alcohol en metabolitos tóxicos a través de vías oxidativas y no oxidativas, y estas exhiben efectos que predisponen a las células a lesiones autodigestivas y predisponen al páncreas a lo que sería la necrosis, inflamación o muerte celular. Estos efectos van a llegar a incluir lo que sería el aumento del contenido de enzimas, una desestabilización de las gránulos lisosomales y simógenos. También va a haber lo que sería un aumento sostenido de la sobrecarga de calcio y activación de las células estrelladas pancreáticas. Ahora, para describir lo que sería la pancreatitis por litiasis biliar, primero hay que tener en cuenta que los cálculos biliares causan aproximadamente el 40% de los casos de pancreatitis aguda. Y en este se va a desconocer lo que sería el mecanismo preciso de la pancreatitis por cálculos biliares, pero probablemente este va a involucrar lo que sería el aumento de la presión en el conducto pancreático causado por la obstrucción de la ampolla secundaria, a un cálculo o un edema causado por movilización. También la hipertensión ductal puede llegar a producir una activación aberrante de las enzimas digestivas en las células acinares. Y por último, también puede ser que sean los efectos tóxicos del ácido biliar en las células acinares,
que este también puede estar incluido en un mecanismo de lo que sería la pancreatitis aguda. Para observar las últimas dos preguntas, veremos que en primera, el mejor manejo de los pacientes será sintomático según las necesidades que ésta posea y según lo que vendría siendo la ACG o el Colegio Americano de Gastroenterología, se dice y se recomienda que la reposición hídrica tiene que ser temprana y agresiva, definida desde a unos 250 a 502 mililitros por hora de solución cristaloide isotónica. Este idealmente se deberá de usar con el ringelactato. Ahora bien, durante las primeras 12 horas se deberá de evaluar la reposición de estos requerimientos líquidos exhaustivamente. Lo siguiente será administración de antieméticos y opioides para lo que vendría siendo las náuseas y vómitos, que en este caso no poseía, y los opioides para los pacientes, en todo caso, su dolor. Ahora bien, ¿cuándo se usaría una conducta quirúrgica? En este caso solo se usaría, pues, en el caso de que encontráramos tejido necrótico o que la enfermedad no estuviera avanzando de forma, pues, perjudicial ante los otros sistemas, en todo caso. Si están cualquiera de estas dos opciones, se tiene que extraer mediante una necrostomía, en todo caso. Gracias. Finalizando esto, podrán observar la bibliografía. Se usaron dos artículos principales en el cual nos basamos en el trabajo de Leonardo Javier Pérez Ponce y el segundo era de Vera Carrasco, uno del 2011 y el otro del 2017.